al doctor Campagnoli, para que los que nos están escuchando recuerden, el fiscal Campagnoli, además de hacer investigaciones sobre varias cuestiones criminales, investigaron algunas cuestiones que tenían que ver con Lázaro Báez y algunas de las acciones que llevaba adelante ese grupo. Obviamente, cuando el poder se entera de que las acciones pueden avanzar, que las investigaciones criminales en esta fiscalía podían avanzar por ese lado, o podían llegar a obtenerse pruebas, etcétera, que otros juzgados u otras fiscalías se niegan a avanzar, por supuesto y rápidamente la fiscal en jefe, la doctora Gil Carbó, decide promoverle su destitución, y así es como se lo suspendió preventivamente en diciembre del año pasado, es decir, hace pocos meses. No quedaron contentos con la destitución o la suspensión del doctor Campagnoli, para garantizarse de que él no siga investigando en este sentido y con estas líneas, sino que además tuvieron que intervenir la fiscalía. En principio la designaron a la doctora Katok, y cosa muy rara, no ilegal, pero muy rara, la designaron a la doctora Cristina Camaño, que es una fiscal del Fuero, pero que hasta el momento de esta designación se desempeñaba como funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vuelvo a decir, fue funcionaria judicial de carrera porque era fiscal, pero la pasan a designar primero como funcionaria del Ministerio de Seguridad, pero luego, en el proceso de destitución del doctor Campagnoli, para ocupar la fiscalía, la designan a la doctora Cristina Camaño como fiscal coadyuvante. Y lo primero que hace la doctora Cristina Camaño cuando se apersona en la fiscalía, esto por fuentes que de las que nosotros pudimos obtener testimonio, y por supuesto vamos a brindarlo en sede judicial, no podemos adelantarlo porque queremos proteger al personal que en realidad trabaja seriamente en esa fiscalía, que hasta hace poco la lleva adelante el doctor Campagnoli. Lo primero que hace es amenazar con un conjunto de impresos o impresiones de redes sociales, de publicaciones que los propios empleados de la fiscalía tuvieron, algunos en apoyo con el trabajo del doctor Campagnoli, imagínense que era un equipo de trabajo, etcétera, diciéndoles, bueno, a ver, de todo lo que dijeron acá, vamos a ver quiénes son los que se van y se quedan, adjuntando en cada uno de los legajos proyectos, inclusive proyectos en blanco de sumarios, de manera de amenazarlos. Digo, esto es clarísimo. No solo se quedaron con el cargo del doctor Campagnoli para garantizarse que la máxima autoridad de esa fiscalía no investigue, sino lo que seguía era el amedrentamiento del personal que estaba a cargo del doctor Campagnoli hasta ese momento. Entonces digo, esto es policíaco de las peores épocas, me hace acordar al accionar de la policía en la dictadura militar, y eso parece lo que la doctora Cristina Camaño, por orden seguramente del Poder Ejecutivo Nacional, está llevando adelante con algunas oficinas del Ministerio Público Fiscal, en este caso la Fiscalía de Campaña. Ahora, diputado Fernando Sánchez, ayer escuchaba un reportaje donde la diputada del PRO, Laura Alonso, sostenía que ella no tiene dudas de que el gobierno ha iniciado una gran operación para cerrar todas las causas que de una u otra manera pudieran involucrar a la Presidenta de la Nación, a funcionarios del gobierno, y que hay una gran operación de encubrir y de cerrar causas destinadas a lograr esto antes del 2015, obviamente. ¿Usted siente lo mismo, que esto forma parte de este tipo de accionar? Sí, sin duda. A ver, nosotros siempre dijimos, por eso presentamos las denuncias judiciales que correspondían presentar como funcionarios públicos, que estamos en conocimiento de determinados delitos, presuntamente comisión de delitos. Este es un gobierno extremadamente corrupto. Y los gobiernos extremadamente corruptos requieren muchísima impunidad y garantías de impunidad. Cuando por suerte para los ciudadanos, un juez o un fiscal deciden investigar y llevar adelante investigaciones criminales, sobre todo contra funcionarios públicos o empresarios y funcionarios públicos, por maniobras de delitos de corrupción, etcétera, se deciden avanzar en estas investigaciones, lo que hace el poder es accionar contra ellos. Por eso requerían del Consejo de la Magistratura, por eso accionan contra los fiscales como accionaron contra Campagnoli. Requieren de mucha impunidad, a mucha corrupción requieren de mucha impunidad, porque se sabe que cuando son pocos, aún siendo pocos los jueces y fiscales que deciden investigar, buscar justicia y condenar a los responsables de los muchos actos de corrupción de este país, con sus consecuencias, entonces hay que ir contra ellos, no vaya a ser que 2 o 3 que se escapen de la lógica general de
ya están para garantizar impunidad, terminen condenándolos. Bueno, y parece... lo peor de todo es que la Presidenta de la Nación designó a una persona que debería ser clave en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la persecución criminal, que es la jefa de los fiscales de la Nación, que es la doctora Gil Carbó. En vez de para buscar verdad, para perseguir a los criminales, la puso para garantizar impunidad, y me hago cargo de lo que digo. Sí, yo creo que esto es así, y de hecho lo del Consejo de la Magistratura hasta ahora les ha parecido poco, por eso además ahora lo ponen a Guado de Pedro, ¿no? No, sin duda, pero digo, esto es casi le diría de lo más grave institucionalmente que nos está pasando en el último tiempo, porque un país puede tener varios problemas o varias carencias, pero cuando carece en términos generales de justicia, de decisión por la búsqueda de la justicia y de una buena administración de justicia que pueda llevar adelante ese objetivo, en realidad nos está quedando poco, nos está quedando una democracia y una república muy maltrecha y muy escuálida. Y recordemos que cuando no tenemos jueces y fiscales que nos puedan garantizar justicia, lo que está en peligro son nuestros derechos, todos nuestros derechos. No solo garantizarnos que desde el poder no nos roben, sino que además tenemos que tener justicia para que nos garanticen el resto de los derechos. Hagamos un paralelo. Cuando los funcionarios corruptos del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner pactaban actos de corrupción con los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de Transporte para que se roben los subsidios y los trenes chocaban y mataban gente, el derecho que en realidad se nos iba era al derecho a transportarnos como corresponde, y en última instancia y más grave fue a la vida. Murieron muchas personas. Entonces no son actos de corrupción sin consecuencias, son actos de corrupción con consecuencias tan graves como la vida de las personas, de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que perseguir justicia y tenemos que denunciar este tipo de actos de búsquedas de impunidad, que significa la ausencia total de justicia y por tanto la ausencia total de castigo a quienes cometen delitos. Y en este caso muchos funcionarios del Poder Ejecutivo de las administraciones de Néstor y de Cristina Kirchner son generalmente y mayoritariamente corruptos, personas corruptas en el ejercicio de la función pública, y lo que nosotros deberíamos estar buscando es quienes los castiguen con la ley en la mano. Pero lamentablemente muchas de estas personas, como la fiscal Camaño y fundamentalmente como la procuradora Gil Carbó, están puestas al servicio de la búsqueda de la impunidad o la garantía de impunidad. Bueno, esperemos que esto pueda ser revertido en el menor plazo posible y por lo menos a partir del 2015 tengamos una república en serio. Diputado Fernando Sánchez, muchísimas gracias por estos minutos en Radio El Mundo. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, y ese es nuestro compromiso de lucha, así que muchas gracias a ustedes. Era el diputado Fernando Sánchez, diputado nacional de la coalición cívica, que